por qué? Porque la resurrección de Cristo es lo que fundamenta el cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, Él hubiera sido un mentiroso, porque Él dijo que Él iba a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de que un día vamos a resucitar con Él. Si un día Cristo, gloria al Señor, no hubiera resucitado de los muertos, nosotros no deberíamos estar aquí. Pero Lucas está hablando del Cristo, pero de Él resucitado. Y le dice, gloria al Señor, que Jesús estaba hablando con los discípulos. Y les decía lo que debían hacer luego que Él ascendiera al cielo. Para no perder mucho tiempo, vamos a compartir una palabra. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Y deje su Biblia abierta, se puede quedar sentado, gloria a Dios. Pero vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos y vamos a estar mirando unas cuantas cosas por allá que creo que van a bendecir la vida nuestra en esta mañana. Ya hemos orado, ¿verdad? Ya le hemos adorado al Señor. Pero le pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para que en esta mañana podamos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Espero en el nombre de Jesús que una de estas palabras, una sola, por lo menos una, pueda transformar su vida en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema el beneplácito de caminar con Jesús. El beneplácito de caminar con Jesús. Y yo quiero, ¿verdad? Como siempre hago, antes de leer el texto, me gustaría definirle lo que significa la palabra beneplácito. Quizás muchos la han escuchado, quizás para otros es nueva. Para mí es una palabra dominguera, santo, de esa que sacamos para los domingos, gloria al Señor. Pero la palabra beneplácito es sinónimo de satisfacción o complacencia. Lo voy a repetir de nuevo. Beneplácito es sinónimo o igual a satisfacción o complacencia. Y esta palabra en su original, que viene del latín, ¿verdad? Está formada de dos palabras. Es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra es bene, gloria a Dios, que significa bien. Y la segunda palabra es placere o placer, que es algo que es de agrado. Y cuando usted mira el tema que tenemos es el beneplácito de caminar con Jesús. En un lenguaje llano lo pudiéramos traducir como la complacencia, la satisfacción o el placer que es caminar con Jesús. ¿Usted está aquí o no? Amén. Aleluya. ¿Y de dónde me surge cómo Dios trae a mi vida, ¿verdad?, este tema que vamos a hablar el día de hoy? ¿Y por qué razón Dios trae ese tema a mi vida para compartirlo con ustedes? Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, que es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy, usted se va a dar cuenta que el libro de los Hechos es una recopilación, es una, ¿verdad?, narración de las cosas que acontecieron con los primeros discípulos de Cristo. Aleluya. Cuando usted va al libro de los Hechos, usted va a encontrar, ¿verdad?, Lucas, que es quien escribe, es el autor del libro de los Hechos, recopila
todas las cosas o las más importantes, según el Espíritu Santo lo guiaba, de las vivencias que tuvieron los primeros cristianos. Y cuando yo meditaba en la palabra beneplácito o complacencia o placer de caminar con Jesús, me di cuenta de algunas cosas muy interesantes. Y humanamente, gloria al Señor, yo no creo que lo que vivieron los discípulos de Cristo fue algo placentero. ¿Usted está aquí o no? Yo no creo que lo que vivieron aquellos primeros hombres que decidieron seguir a Jesús fue algo humanamente muy complaciente, ni que le gustara a ellos. No lo creo humanamente. Gloria al Señor. Pero parece, por la decisión que ellos fueron tomando cada día a través de sus vidas, parece que aunque humanamente no parecía muy placentero, había algo más que estaban experimentando esos hombres que estaban siguiendo a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de que quizás a ellos no les gustaba alguna de las cosas que estaban experimentando, ellos decidieron no negar a Jesús. Aleluya. ¿Usted está aquí o no está aquí? Y en esta mañana vamos a estar leyendo, ¿verdad?, unos cuantos versículos. Y vamos a ver, abra su Biblia y se puede quedar sentado. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y vamos a ver qué dice la primera parte de ese libro de Hechos. Y cuando usted lo tenga, diga un amén, gloria al Señor. Quien escribe es Lucas, quien fue uno de los compañeros más cercanos del apóstol Pablo, gloria al Señor. Y Lucas dice en el verso 1, leemos en el nombre de Jesús, y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús, ¿quién? Jesús comenzó a ¿qué? A hacer, y a ¿qué más? Y a enseñar. Y póngale atención a esto. Lo que está escribiendo, lo que va a escribir Lucas en esta primera parte del libro de los Hechos, no era de él, no era de los presidentes, de los políticos, de los religiosos. Él comenzó a hablar de las cosas que Jesús hacía, pero también de las cosas que Jesús enseñaba. Aleluya. ¿Usted está aquí o no? Santo Jesús. Y dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Qué le dio? Mandamientos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de ¿qué? De haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero vosotros seréis ¿qué? Bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y yo quiero que usted lo deje ahí. Y vamos a tratar de analizar de qué estaba hablando Lucas. Gloria al Señor. Y lo primero que Lucas le estaba hablando, escribiendo a un personaje llamado Teófilo, que aparentemente el Evangelio de Lucas había sido también dedicado a ese hombre llamado Teófilo. Quizás una persona de eminencia de aquel entonces, quizás una persona, gloria al Señor, que aunque no dice más nada de él la Biblia, aparentemente tenía algún interés de conocer quién era Jesús. Pero aparte de que Lucas le está escribiendo a Teófilo, también Lucas está escribiendo a través del Espíritu Santo para todos los que después de ese momento íbamos
íbamos a leer lo que estaba aconteciendo en ese libro. Y Lucas comienza a hablar de lo que estaba pasando con Jesús y sus discípulos. Pero lo que Lucas comienza a decir de Jesús, no comienza a hablar de los milagros que hizo Jesús. Lucas no comienza a hablar de las señales de Jesús. Lucas comienza a hablar de Cristo, pero de Él resucitado. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Lucas dice que Jesús en este libro de los Hechos se le presenta a los discípulos, pero ya luego de Él haber resucitado. Y dice que Jesús comenzó a hablar con los discípulos y dice que por el Espíritu Santo les daba ordenanza, mandamientos, directrices a los discípulos de lo que tenían que hacer. Aleluya. Y entre eso que Lucas les estaba diciendo, dice que les hablaba de las cosas del reino de Dios. Y me llamó bastante la atención, gloria al Señor, porque la Biblia dice en el libro de Corintios o Romanos, Pablo escribiendo, dice que si la resurrección de Cristo no hubiera sido real, nuestra fe es vana. Lo que creemos es vano. No seríamos dignos de que nos tengan misericordia, que nos tengan pena, gloria al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque la resurrección de Cristo es lo que fundamenta el cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, Él hubiera sido un mentiroso, porque Él dijo que Él iba a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de que un día vamos a resucitar con Él. Si un día Cristo, gloria al Señor, no hubiera resucitado de los muertos, nosotros no deberíamos estar aquí. Pero Lucas está hablando del Cristo, pero de Él resucitado. Y le dice, gloria al Señor, que Jesús estaba hablando con los discípulos. Y les decía lo que debían hacer luego que Él ascendiera al cielo. Pero yo quiero que usted me ayude a analizar un poquito y a meditar quiénes eran los discípulos. ¿Qué se conoce de los discípulos? ¿Qué hacían los discípulos antes de ese momento? Y cuando usted va a los evangelios, gloria al Señor, usted se va a topar con un personaje llamado Mateo, quien era un cobrador de impuestos, era un ladrón, era alguien que colectaba dinero para el imperio romano, gloria a Dios. Y aparte del dinero que él colectaba para Roma, también colectaba dinero para él. Este hombre llamado Mateo era un abusador de su propio pueblo. Aleluya. Pero a Jesús también lo seguía otro que le llamaban Pedro, gloria al Señor. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un pescador, un trabajador común y corriente. Pedro era una persona como usted y como yo, un hombre débil, un hombre cobarde, gloria al Señor. Un hombre lleno de miedos, de temores. Un hombre que su carácter y su comportamiento era acelerado. Un tipo que muchas veces no pensaba lo que iba a hacer o lo que iba a decir. Y cuando usted lee los evangelios, usted se va a topar, gloria al Señor, con que ese Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Ese Pedro fue que cuando lo pararon, que fueron a recoger a Jesús, dijo: yo no conozco a ese hombre llamado Jesús. Yo no sé quién él es. Aleluya. Aleluya. Y yo pudiera mencionarle los 12 personajes que Jesús escogió para que lo siguieran, y todos eran iguales. Hombres imperfectos, pecadores, perversos, malos. Y usted pudiera decir, igual que yo en algún momento: oye, pero Jesús no podía
¿Será que Jesús no podía buscar a alguien que tuviera un mejor perfil? ¿Será que Jesús no podía ir quizás a las iglesias a buscar a gente un poquito más preparada? ¿Será que Jesús no pudo ir quizás a alguna universidad a buscar a alguien con mucha capacidad? ¿Será que Jesús no pudo ir a las empresas de aquel entonces a buscar a alguien con un mejor manejo? Sí, Él podía, gloria a Dios, pero Él decidió trabajar con aquellos hombres imperfectos. Él decidió trabajar con aquellos hombres débiles. Él decidió llamar a aquellos que la sociedad menospreciaba. Y no era porque tenían algo de especial, por el contrario, era para en la debilidad de ellos mostrar el poder de Él. Era para en la ineficiencia de ellos mostrar el poder de Él. Aleluya. Jesús estaba rompiendo todos los esquemas humanos. Jesús estaba rompiendo los paradigmas de la sociedad religiosa. Jesús estaba rompiendo los paradigmas políticos de aquel entonces. Usted puede estar seguro que para cuando se abrió una posición en una empresa, quizás al igual que hoy, se buscaban los resúmenes de personas que estuvieran súper mega calificadas. Cuando probablemente se había una posición política, se buscaba las personas que tuvieran quizás el mejor dialecto, la mejor forma de conectar y hablar con el pueblo. Aleluya. Jesús vino a hacer todo lo contrario. Aleluya. Y usted está aquí. Por eso estamos usted y yo aquí hoy. Porque probablemente usted no ha sido, al igual que yo, el más bendecido con talentos. Quizás no hemos sido los más bendecidos con habilidades, con cosas. Aleluya. Pero Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Dios ha puesto su mirada en ti. Dios ha puesto su mirada en mí y la puso para algo. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando Lucas hablaba con ellos, en el versículo 3, en el verso 2, dice: había estado con ellos hasta que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. ¿Y cuáles fueron los mandamientos que Jesús le dio a los discípulos? ¿Cuál fue la encomienda que Jesús les dio a esos ineficaces, a esos menospreciados, a esos rechazados? Aleluya. ¿Qué fue lo que le encomendó Jesús a esos hombres que hicieran? Y dice el verso 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y se le apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Aleluya. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen lo que les había prometido el Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sigue diciendo el texto. Vaya conmigo al verso 8. Y Jesús les dijo: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está el mandamiento que le da. Y le dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y cuando usted escucha eso, cuando yo leo eso, tengo que detenerme a analizar algo. Gloria al Señor. Porque Jesús sabía que Él estaba hablando con los discípulos que no estaban capacitados. Jesús sabía que estaba hablando con los discípulos cobardes. Jesús sabía que estaba hablando con Pedro, que lo había negado 3 veces.
Jesús sabía que estaba hablando con todos los que en el momento de su muerte lo dejaron solos. Y yo le preguntaría a Jesús: Señor, con mucho respeto, Señor, pero tú estás como loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú le estás hablando a personas que ya te traicionaron, a personas que ya te abandonaron, a personas que te demostraron que no son dignas de confiar, y ahora tú le estás diciendo que esperen en Jerusalén para que sean testigos? Digo, o tiene problemas Jesús o algo está pasando. Y no tenía problemas Jesús. Jesús sabe lo que estaba diciendo, y estaba diciendo algo que los ojos de ellos no estaban viendo. Jesús sabía que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, algo iba a cambiar en la vida de esos hombres. Algo iba a pasar en la vida de esos discípulos. Algo iba a transformar la vida de ellos y le iba a dar algo que ellos no tenían. El Espíritu Santo iba a hacer que ellos hicieran lo que Jesús les estaba diciendo. El Espíritu Santo iba a darle la valentía a los cobardes para que ahora, gloria al Señor, pudieran pararse a predicar delante de las mismas personas de las que ellos habían huido. El Espíritu Santo les iba a capacitar para que ellos pudieran hacer lo que Jesús le estaba diciendo que hicieran. Y no solamente para testificar con palabras. Jesús les dice: ustedes van a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el poder de lo alto los iba a investir de una manera tan impactante que cuando usted va al libro de Hechos, al capítulo 2, usted se va a topar con un relato extraordinario, y es el relato de Pentecostés. Y en ese lugar que estaban esperando los discípulos, en ese lugar que ellos quizás con dudas, en ese lugar que ellos quizás con sus temores, en ese lugar que estaban ellos, allí descendió, gloria al Señor, lo que Jesús les había prometido. Y dice la Biblia que cuando descendió sobre aquel lugar el Espíritu Santo, dice que el lugar se estremeció. Y dice que hubo un impacto tan fuerte que todos los que estaban alrededor tuvieron que correr a ese lugar para ver qué estaba pasando allí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, lo primero que pasa es que ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas o nuevos idiomas. Porque dice ahí que habían como 14 o 18 personas que hablaban diferentes lenguas, gloria al Señor. Y dice que cada uno lo oía hablar en el idioma en el que había nacido, en la lengua en la que había nacido. Aleluya. Y yo no sé si usted está entendiendo la dimensión del milagro que pasó en ese lugar. Allí estaban gente que hablaban, eran judíos, y hablaban solamente el idioma natal de ahí, del pedazo de ellos. Y de repente, como que estemos aquí, y de repente nosotros que hablamos español comencemos, gloria al Señor, a hablar de las maravillas de Cristo, y entra un chino y entiende lo que está diciendo Sujei, y entra un árabe y entiende lo que está diciendo Rosa, y entra un italiano y entiende a Claribel, y entra uno de Pakistán o de Saracatán, aleluya, y entiende lo que está diciendo otro. Y así se estaba predicando el evangelio en muchas lenguas. Aleluya. Y luego de eso, usted sigue leyendo en el capítulo 2 y usted se va a topar con que se pone de pie en medio de la multitud un hombre llamado Pedro. Pedro, el que había negado a Jesús. Pedro, el que 3 veces dijo: yo no lo conozco.
Yo no sé quién es él. Ahora Pedro aparece en Hechos capítulo 2 y dice la Biblia que puesto en pie comenzó a hablar todo lo que el Espíritu Santo le puso en su espíritu a hablar. Gloria al Señor. Y no solo eso, Pedro estaba hablando delante de las mismas personas que él había negado a Jesús. Y no solo eso, cuando Pedro comenzó a hablar del Evangelio de Cristo, dice la Biblia que en el primer sermón se convirtieron más de 3,000 personas. Lo que te dice a ti que algo estaba pasando en ese lugar, gloria al Señor, que tantas personas pudieron responder a la predicación de este hombre llamado Pedro. ¿Y qué le había pasado a Pedro? ¿Qué le había pasado al que había negado a Jesús? ¿Qué le había pasado al hombre? Gloria al Señor, que estaba lleno de ira, que se embalaba, que dejaba al maestro solo. Este hombre había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Este hombre había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, cuando usted sigue leyendo al capítulo 3 y va al capítulo 4, luego Pedro vuelve y se para y vuelve a predicar gloria al Señor. Y se convierte en 5,000 personas. Y me sorprende bastante cuál era el mensaje de Pedro. ¿Qué era lo que decía Pedro que era tan impactante para las personas que lo estaban oyendo? ¿Qué era lo que hablaba Pedro que hacía que miles de personas creyeran lo que él estaba diciendo? Y me gusta bastante. ¿Usted sabe por qué? Porque Pedro no estaba hablando lo que lamentablemente hablamos muchos de nosotros ministros del Señor en este tiempo. Pedro no estaba hablando de riquezas. Pedro no estaba hablando de prosperidad, aunque eso no es malo, gloria al Señor. Pedro no estaba hablando de lo que estaban haciendo los judíos. Pedro no estaba bochinchando. Pedro estaba hablando de Cristo y de Él resucitado. Pedro estaba hablando del hombre que hace unos días había muerto en esa región y que todo el que estaba oyendo tenía acceso a ir al lugar de los hechos. Es como que mataron a Jesús aquí en Patterson y de repente me levanto yo a decir que mataron a Jesús ahí y que Él resucitó. Si a usted le dicen eso, usted tiene acceso a llegar a cualquier parte de Patterson y verificar con sus ojos si es verdad lo que le están diciendo o no. ¿Usted me está entendiendo? Y por algo la gente estaba respondiendo de manera masiva. Porque ellos conocían lo que había pasado en esa ciudad. Ellos conocían que habían matado a un rabino. Ellos conocían que habían matado al autor de la vida. Ellos sabían, gloria al Señor, que ese mismo que ellos mataron había resucitado al tercer día. Ellos sabían, gloria al Señor, que el poder de Dios estaba obrando en la vida de esos hombres. ¿Usted me está entendiendo? Y por esa razón, gloria al Señor, aquellos hombres, aquellas personas estaban reaccionando de esa manera al mensaje de Pedro. Aleluya. Pero lo que más me llama la atención no es eso. Recuerde que el tema es el beneplácito de caminar con Jesús, o lo placentero de caminar con Jesús. Y hasta ahí todo se ve muy bonito. Amado William, bendiciones. Gracias por visitarnos, pastor. Un abrazo. Hasta ahí todo se ve muy bonito. Pedro estaba predicando con el poder del Espíritu Santo. Pedro estaba predicando bajo la gloria de Dios. La gente estaba reaccionando de manera positiva a lo que Pedro estaba hablando, gloria al Señor. Pero cuando usted sigue leyendo los próximos capítulos, usted se va a dar cuenta que la historia da un giro.
la historia cambia. La historia de los apóstoles no fue placentera. La historia de esos hombres no fue una historia alegre humanamente que podamos decir, oh, me gustaría vivir como vivieron ellos. Y si usted dice eso, usted está loco de amarrar. Aleluya. El que le diga eso, usted le puede decir, mire, es hablador. Humanamente a nadie le gustaría vivir así. Primero porque Jesús cuando lo llama le dice, tienen que dejar todo lo que son, todo lo que tienen para seguirme a mí. Y yo le puedo dar testimonio de eso. En el 2019, un paréntesis. Como 2 años antes, 2017, se me mete una cosa a mí en la mente. Un pensamiento que no se me sale ni de día ni de noche. Casi 2 años, 2 años y pico con eso ahí, de día y de noche con eso en la mente. Y era irme a Santo Domingo para ir de que abrir una iglesia para allá, para Santo Domingo. Cuando eso comenzó a estar en mi mente, yo le puedo confesar que yo decía, Señor, pero reprende al diablo. Porque ¿cómo voy yo para Santo Domingo a coger lucha para allá? A bregar con gente sin ningún beneficio. A gastar yo mi dinero, a dejar mi negocio, a dejar mis comodidades, a dejar mi familia, a dejar toda la cosa material. Santo, papá se ríe. Papá no se ría. A dormir sin aire para Santo Domingo, gloria a Dios. Los moquitos a acabar con uno. Aleluya. ¿Usted cree que eso humanamente, eso son cosas de que agradables? En ninguna manera. El que le diga que sí es un mentiroso. Esas son cosas humanamente difíciles. Imagínese usted si eso era yo, con el que Dios estaba hablando. Imagínese usted cuando yo le dije eso a mi esposa. Walkie me quería matar. Usted supo, ¿no? ¿Verdad? Walkie, cuando yo le dije eso, me dijo, pero tú estás loco. Imagínese usted cuando yo le dije eso a mi mamá. Dice, pero tú te encaprichado. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no estás durmiendo. Tienes que beber pastillas. Algo te está pasando. Porque son cosas que no son normales. Y no son cosas placenteras. Y no solamente eso, ¿usted sabe qué? Y mi esposa está ahí, mi madre está ahí, mis hermanas. Uy, perdón. Aleluya. En el momento cuando Dios puso eso en mi corazón, era el momento de mi vida laboral donde yo estaba haciendo más dinero de todo lo que tengo aquí en Estados Unidos. El momento donde más dinero yo estaba produciendo fue en ese año que me tocó tomar la decisión de irme para Santo Domingo para hacer lo que Dios estaba poniendo en mi corazón y en mi mente. Aleluya. Al final, ¿verdad? La historia es larga, pero Dios, pasaron más de 2 años donde yo tuve que pasar tiempo orando, diciéndole, Señor, pero si esto soy yo, quítamelo de mi mente. Si esto soy yo, no me permitas hacerlo. Señor, si eres tú, por favor, háblame. Hasta el punto donde yo decidí no volver a hablar ni con mi esposa, ni con mi madre, ni con nadie de ese tema. Y solamente le pedí una cosa a Dios. Y le dije, Padre, si eres tú que me está llamando a que yo haga eso, háblale tú a mi esposa sin yo tener que hablar de ese tema. Y en eso lo hice porque escuché a un pastor que había pasado algo similar. Y cuando comencé a orar en esa dirección, pasaron meses donde en mi casa yo no hablaba de ese tema. Pasaron meses donde yo sabía lo que tenía dentro, pero no podía hablarlo, no quería hablarlo, porque mi esposa, mi madre, mis hermanas me estaban viendo como que si yo estaba loco, gloria al Señor. Pero un día, gloria a Dios,
un día Dios tuvo misericordia de mí. Y usted sabe que pasó un día. Mi esposa nos acostamos a dormir y cuando nos levantamos, aleluya, ella me dijo: Marcos, Dios me habló esta noche en un sueño y me dijo: nos vamos para República Dominicana. Gloria al Señor. Y usted sabe, gloria a Dios, usted sabe por qué le digo que no es fácil. Porque humanamente, como humano, sin importar qué tan cristiano usted sea o qué tan no cristiano, nuestro cuerpo se apega a las cosas materiales, a las comodidades, nos apegamos al confort, a las cosas que nos gustan. Gloria al Señor. Y cuando Jesús llamó a estos hombres, Jesús les dijo: tienen que dejar todas sus comodidades para ser dignos de mí. Tienen que dejar todo lo que son para seguirme a mí. Tienen que venir a coger lucha a nombre o a causa de mi nombre. Gloria al Señor. Y cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted se va a topar con un sinnúmero de relatos que para nada son agradables. Cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted va a ver muchas cosas extraordinarias. Usted va a ver a Pedro sanando a un cojo llamado Eneas. Usted va a ver a Pedro resucitando a Dorcas. Usted va a ver a Pedro, gloria al Señor, haciendo milagros. Usted va a ver a Pedro haciendo prodigios. Usted va a ver a los apóstoles viendo el poder de Dios, algo que nunca antes se había visto. Pero también usted va a ver a Pedro siendo apedreado, al punto de que lo dejaban casi muerto. Cuando usted sigue mirando el libro de los Hechos, usted va a ver a Pedro encarcelado por 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. Cuando usted sigue mirando el libro de los Hechos, usted va a ver que donde quiera que se metían estos hombres, lo dejaban casi muerto. Eran azotados. Y si usted estudia un poquito cómo azotaban los romanos, usted va a decir: wow, era seria la cosa. Los romanos eran expertos en castigar a las personas. Ese era el método que usaba Roma para poder dejarle saber a la gente que lo que ellos decían se tenía que hacer. Y cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted se va a topar con un personaje en el capítulo 7 o 8 por allá, llamado Esteban. Gloria al Señor. El primer mártir, el primero que muere por la causa de Jesús luego de Cristo. Y dice la Biblia que ese hombre llamado Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ese hombre llamado Esteban estaba haciendo cosas extraordinarias. Pero dice la Biblia que los fariseos y el Sanedrín, los religiosos de aquel entonces, cuando le echaron mano a Esteban para matarlo, dice la Biblia que vieron su rostro como el de un ángel. Pero luego que habían visto el rostro como de un ángel, dice el libro de los Hechos que las pedradas que le dieron a Esteban lo llevaron literalmente hasta la muerte. Y mientras ellos les daban pedrada, Esteban decía: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso no era muy placentero. Yo no creo que eso fue una experiencia agradable. ¿Usted está aquí o no está aquí? Yo no creo que el caminar de estos hombres humanamente haya sido de mucho placer. Pastor, pero y entonces, si no era de mucho placer, ¿por qué usted le pone ese tema al mensaje? Pregúnteme, ¿por qué usted le pone el placer de caminar con Jesús
si no fue placentero para ellos? Y hay que hacernos unas preguntas, ¿verdad? Y yo quiero que me ayude a tratar de analizar esto. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las experiencias de aquellos primeros hombres que decidieron seguir a Jesús? ¿Qué experimentaron ellos que decidieron no negar a Cristo aún en medio de experiencias que no eran placenteras? ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? Ayúdeme a pensar, aleluya, ¿qué pudieron haber experimentado estos hombres para en medio de los latigazos, para en medio de los azotes, para en medio de las pedradas, para en medio de las hogueras, para en medio de todo lo que a ellos les tocó experimentar? ¿Qué fue lo tan grande que experimentaron ellos que ellos decidieron seguir a Jesús? Si usted me pregunta a mí, que si yo quizás me hubiera mantenido hasta el final como se mantuvieron ellos, probablemente yo le diría no. Humanamente tengo que decir no, porque es imposible humanamente usted ver que lo van a matar y usted no querer escapar por su vida. Usted no querer salvar su vida, porque el ser humano tiene un instinto de preservar la vida. No importa que tengamos que hablar mentira. Y yo no le estoy diciendo que hable mentira. Entienda lo que estoy diciendo. El ser humano tiene un instinto de preservación de su vida que es capaz de hacer cualquier cosa. Pero parece que había algo más allá de lo humano en la vida de estos hombres. Parece que había algo más allá de las capacidades de ellos. Parece que había algo más allá de lo que la imaginación o la mente humana puede quizás racionalizar. Aleluya. Y sí, había algo más allá, y era el Espíritu Santo. Aquello que prometió Jesús en el capítulo 1 y les dijo: ustedes cuando reciban el poder de lo alto, ustedes van a dar testimonio de todas las cosas que ustedes han visto, de las cosas que yo he hecho, de las cosas que ustedes han oído. Cuando reciban la impartición del Espíritu Santo. Y estos hombres, gloria al Señor, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted se va a topar con muchas luces, con mucha gloria, pero también en el libro de los Hechos usted va a encontrar mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha persecución. Aleluya. Y cuando usted lo trae al tiempo de nosotros, hoy a nosotros no nos dan pedradas, gracias a Dios. Por ahora. Hoy a nosotros no nos dan latigazos. Por ahora. Hoy a nosotros no nos están persiguiendo de muerte. Por lo menos en esta parte del mundo en la que vivimos. Porque hay muchos lugares donde la gente los persigue en este tiempo. Hay muchos lugares donde a diario mueren cientos de personas por su fe. Pero nosotros en este tiempo, gloria al Señor, tenemos otras persecuciones, tenemos otras luchas, tenemos otras cosas con las que batallamos a diario. A ellos lo que les trataban de hacer era para que negaran a Cristo. Si usted ve que el Sanedrín agarraba a Pedro, a Bernabé, a Silas, a cualquiera de esos hombres, le decían: no sigas hablando del nombre de Cristo,
no sigas predicando el mensaje de Cristo. No sigas haciendo milagros en el nombre de Cristo. A nosotros hoy nos han cambiado la forma de tratar de que nos alejemos de Cristo. Nos han cambiado el método de que nos acerquemos a Cristo. Nos han cambiado la forma, pero igual la intención que estaba detrás de eso es la misma que está detrás de nosotros hoy, tratando de desenfocarnos de Cristo, de que no hablemos de Cristo, de que no conozcamos a Cristo, de que no profundicemos en Cristo. Y usted sabe cuáles son las formas. Usted sabe cuáles son los métodos. Hoy en día tenemos tantas cosas que nos quieren robar. Quizás los minutos que podemos sacar para Dios lo pasamos haciendo otras cosas en los teléfonos. Hoy nos ofrecen muchas distracciones virtuales. Hoy nos ofrecen muchas cosas a la palma, a la facilidad de nuestros dedos. Aleluya. Pero el propósito es el mismo. Que nosotros no podamos llegar al nivel que llegaron esos hombres. El propósito es impedir que podamos afirmarnos como lo hicieron esos hombres. Y usted sabe cómo ellos lo hacían. Porque cuando dice la Biblia en el libro en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, sí, pero ellos tenían que día tras día seguir llenándose del Espíritu Santo. No era que fueron llenos y ya estarán llenos para siempre, no. El Espíritu Santo está ahí dentro de usted, pero usted tiene que buscar de Él. El Espíritu Santo está dentro de usted, pero usted tiene que meterse a la presencia de Dios. El Espíritu Santo está ahí, pero es como un carro, gloria al Señor, que usted le llena el tanque de gasolina hoy, pero según usted va corriendo, esa gasolina se va consumiendo, esa energía se va gastando y usted tiene que volver a echarle. Y por eso nosotros venimos a la iglesia hoy domingo y nos llenamos de Dios, pero el martes tenemos oración para seguirnos llenando. En la tarde tenemos que tener un estudio bíblico para seguir aprendiendo. El jueves nos conectamos con Santo Domingo para seguir escuchando, gloria a Dios. El viernes volvemos a dar clases para seguir llenándonos de la presencia de Dios. Y usted sabe por qué lo hacemos. Porque así como Cristo le dijo a ellos, ustedes van a ser testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Asimismo es el llamado a nosotros el día de hoy, a que le hablemos de Cristo a las personas que nos rodean. Pero no solamente que le hablemos de Cristo, sino que modelemos a Cristo. Que nuestro testimonio hable de Cristo. Que nuestras acciones hablen de Cristo. Que nuestras acciones no empañen lo que dicen nuestras palabras. ¿Usted me está entendiendo? Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice, la naturaleza del ser humano es de continuo hacia lo malo. Nuestros deseos siempre nos van a empujar a hacer cosas incorrectas. Nuestros deseos siempre nos van a impedir que nos acerquemos a Dios. Hay algo dentro de nosotros que se llama pecado, y el pecado no está muerto. Aleluya. El pecado está en nuestra genética, y la única forma de nosotros hacer morir eso es en la presencia de Dios. Y yo no sé usted, y le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Cuando yo leo el libro de los Hechos, yo me siento confrontado. Cuando yo leo el libro de los Hechos, yo me siento que soy un cristiano mediocre. Cuando yo leo el libro de los Hechos, yo siento que yo no estoy haciendo ni lo muy pequeño que yo debería hacer por Cristo
y para Cristo. ¿Usted sabe por qué yo le estoy diciendo eso? Porque yo soy ñoño con muchas cosas. Yo tengo que sacar mi tiempo diario para mi familia. Yo tengo que sacar 8, 10 horas diario para mi trabajo. Yo tengo que sacar tiempo para compromisos. Yo tengo que sacar tiempo y mucho para tantas cosas. Pero cuando se trata de Dios, yo de manera personal, el que recibe menos tiempo de mí es Dios. De mí. Y cuando yo leo el libro de los Hechos, me siento mal, pero me siento con esperanza. ¿Usted sabe por qué? Porque pienso en que aunque todavía no lo estoy haciendo como debería, aunque todavía puedo seguir mejorando, pero aún así Dios vuelve y me dice: Marcos, tienes que darme más a mí. Tienes que buscar más de mí. Tienes que meterte más a mi presencia. Tienes que llenarte más de mi gloria. Quiero impactar las vidas, pero necesitas de mí. Quiero sanar las almas, pero necesitas de mí. El Señor me habla a mí y me dice: quiero hacer milagros, quiero hacer prodigios, pero eso no pasa si no entras a la presencia de Dios. Quiero hacer prodigios, pero eso no pasa si no entras a intimar con Dios. Estos hombres y esas mujeres del libro de los Hechos estaban metidos constantemente buscando la presencia de Dios. Y yo creo que es un desafío de Dios para la iglesia cristiana, Casa de Refugio, y para todos los que nos están escuchando de manera virtual. Tenemos necesidad de volver a buscar de Dios. Es verdad que hay muchos sinvergüenza, delincuentes, gloria al Señor, haciendo milagros, prodigios falsos, engañando a la gente, pero todavía Dios sigue haciendo milagros. Ellos hay muchos que están haciendo mal uso del poder de Dios, pero todavía el poder de Dios está disponible para su iglesia. Todavía el poder de Dios está disponible para aquellos que deciden en lo secreto buscar la presencia de Dios. Todavía el poder de Dios está disponible para aquellos que deciden llamar en lo secreto al Padre. Y Jesús dijo: el que me busque en lo secreto, lo voy a recompensar en público. El que me llame en lo secreto, me va a conocer en público. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas iban a ser añadidas. Y creo fielmente que Dios nos está llamando a que le demos un poquito más, porque todavía Él tiene mucho más para nosotros. Creo que Dios nos está llamando de manera seria a buscar la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque en los momentos de la vida diaria, si no nos llenamos del poder de Dios, probablemente no vamos a poder mantenernos firmes. Nos vamos a doblar ante cualquier situación de la vida. Nos vamos a doblar ante cualquier adversidad de la vida. Nos vamos a doblar ante cualquier proceso de la vida. Y yo sé que Dios nos está hablando. Y siento el poder de Dios para que para esas personas pudiera ser placentero el camino. En medio de todo lo que pasaron, tuvieron obligatoriamente que estar llenos del poder de Dios. No se permitía el tanque a medias, no se permitía un cuarto. Tenían que estar llenos
del poder de Dios. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos y me ayude a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a creer en el nombre de Jesús. Y yo quiero que todos, si usted quiere y puede, baje su cabeza, levante su mano al cielo y pídale perdón a Dios. Y dígale: Señor, te pido que me perdones. Perdóname porque sé que no he hecho lo que debo hacer. Perdóname porque sé que no te he buscado como debo buscarte. Perdóname porque sé que te he fallado. Perdóname porque he sido débil. Perdóname porque me he doblado ante muchas circunstancias. Perdóname porque te he negado muchas veces. Espíritu de Dios, perdónanos. Señor, tu palabra dice que si se humilla tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, y oraren y buscaren tu rostro, dice tu palabra, que tú oirías desde los cielos y sanaría nuestra tierra y perdonaría nuestros pecados, Señor. Y oramos para que en el nombre de Jesús tú nos perdones, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús tú nos sanes. Oramos para que en el nombre de Jesús tú nos des las fuerzas para no doblarnos ante ninguna situación adversa. Te pedimos, Señor, que nada, Padre, nada, Señor, nos haga negarte. Que nada nos haga alejarnos de ti. Que nada nos desvíe la mirada de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y oramos, Señor, dándote gracias, Padre, porque el día de hoy se va a marcar un antes y un después en la vida de cada una de las personas que están aquí. Y el que estaba débil, Señor, va a comenzar a recibir fuerzas. Y el que estaba inseguro va a recibir seguridad. Señor, así como tú llenaste a estos hombres, el poder del Espíritu Santo va a llenar la vida de cada persona en este lugar en el nombre de Jesús. Y el que nunca se ha atrevido a hablar de ti va a abrir su boca con poder y autoridad. Y el que nunca ha puesto la mano sobre un enfermo van a poner las manos. Y en el nombre de Jesús gente será sana, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos, Padre, para que en este lugar tu gloria sea la marca distintiva y que todo el que entre por esas puertas, Señor, pueda recibir lo que tú tienes para ellos, pueda recibir liberación, pueda recibir sanidad, consuelo, paz, gozo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y tu pueblo, Señor, unido, levantamos nuestras manos y te damos gracias. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra, Padre Santo, ha sido predicada. Y dice tu palabra que ellas no regresan a ti vacías, Señor, sino que cumplen el propósito para el cual tú le envías. Y te damos gracias porque ellas siempre llegan a nuestras vidas para traer aliento, para traer refrigerio, para traer fuerzas y para ayudarnos a seguir adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.